Hasta Nápoles se fue Josechu Obregón para investigar la obra del maestro del barroco Alessandro Scarlatti, concretamente sus piezas para voz, flauta, cuerdas y bajo continuo. Algunas de ellas han permanecido dormidas durante siglos en partituras manuscritas, y ahora, gracias a una beca Leonardo de la Fundación BBVA, cobrarán vida en un disco que el violonchelista, de vuelta en España, está grabando junto a su grupo La Ritirata, una de las formaciones más reputadas en el ámbito de la interpretación histórica. Alessandro Scarlatti es un compositor barroco que nació en Nápoles, en Italia, y que es uno de los ejemplos más importantes que tenemos con respecto a escritura vocal para voz y cuerdas, o para voz y bajo continuo. Él escribió más de 800 cantatas, entonces lo que hemos querido hacer en esta ocasión es, pues en un solo disco, incluir todas las cantatas que escribió para flauta, violín y bajo continuo, ¿no? Que justo las que escribió pues tenían la duración de un CD, así que era una idea estupenda pues llevarlas todas a un mismo disco, lo cual no se ha hecho hasta ahora, ¿no? Algunas de ellas no se han grabado, otras sí se han grabado, pero de esta manera tenemos todas en un mismo documento. El proceso de investigación es casi lo más largo, mucho más largo que la grabación en sí, ¿no? Siempre nos ha traído, a mí personalmente y en general a los miembros de La Ritirata, Nápoles, ¿no? Es una cultura muy interesante desde el Seicento, el principio del barroco, y durante todo el barroco nos encontramos además muchos compositores que van y vienen a España por aquella relación de que el reino de Nápoles fue parte de la corona española en el Seicento. Y ahora estábamos buscando acercarnos a esos mismos compositores napolitanos desde el punto de vista vocal. Entonces, obviamente, la figura de Alessandro Scarlatti había que incluirla, y fue al ir trabajando sobre esta música cuando llegamos a la conclusión de que era tan interesante centrarnos en una instrumentación muy concreta como puede ser la flauta de pico, el violín y el bajo continuo, ¿no? Para lo cual nos encontrábamos pues con 4 cantatas y un aria separada que escribió justo para voces de soprano o de mezzosoprano con esta formación. Creemos que será muy interesante tener esta música en ese formato, y sobre todo este aria separada que hay para soprano, flauta, violín y continuo, nunca se había grabado, es una obra muy poco conocida y era muy interesante pues, sacarla a la luz. En el barroco había muchas cosas que quedaban a decisión del intérprete. Era mucho más flexible de lo que nos imaginamos hoy en día, y mucho más flexible de lo que pasa en épocas posteriores. Ya desde el clasicismo pues igual tenemos un cuarteto de cuerda que indica claramente violín primero, segundo, viola y cello. Pero en el barroco muchas veces, por ejemplo, nos ocurre que indica bajo continuo, pero no especifica si el bajo continuo es un violonchelo, una viola de gamba, un clave, una tiorba. Hay tantos instrumentos que pueden desempeñar esa función, que un poco lo que hacemos es pues estudiar lo que era habitual en una determinada época y en una determinada ciudad, para ver un poco las pistas que te puede dar sobre qué instrumentos elegir, pero en ese aspecto había, mucha más variedad. Entonces eso es estupendo porque nos da una capacidad creativa muy grande, ¿no? De, a partir del manuscrito, que igual indica cosas muy concretas, poder nosotros reconstruir hasta hacer una reproducción pues en la medida de lo posible como pensamos que podría sonar en aquella época. Esto sería imposible sin ayudas de instituciones, como ha sido el caso de este CD que está enteramente financiado por la beca Leonardo de la Fundación BBVA que recibí yo, y que permite pues que podamos llevarlo a cabo. O sea, realmente es fantástico, porque esta música no llegaría, por ejemplo, el área que te decía que no está grabada anteriormente, no llegaría a que nadie la pudiera escuchar si no fuera gracias a esta beca, que ha permitido pues que podamos costear la grabación. Hoy en día en los escenarios cada vez hay como más interés por la música antigua. Me parece que en las salas de conciertos cada vez vemos más y más grupos de interpretación histórica que claramente se ha llegado a la conclusión de que la música de estos periodos suena mejor cuando lo haces en los instrumentos que corresponden, ¿no? En la interpretación histórica yo creo que ahora está en mucho auge. O sea, es una tendencia que empezó hace tiempo ya, desde los años 60 en Holanda empezó esta fiebre un poco por alejarse de las convenciones que venían del romanticismo y de la música más contemporánea, e intentar buscar un sonido anterior, ¿no? Un sonido que pertenece al barroco, al clasicismo, y yo creo que hoy en día está en mucho auge, y prueba de ello son que cada vez hay más ciclos dedicados a esto. Y por ejemplo ahora nosotros actuamos en el universo barroco del Centro Nacional de Difusión Musical, está vendido
todo el ciclo por abono. Eso es espectacular. O sea, en muy pocos ciclos pasa que se venda todo por abono, ni siquiera llegue el día de que se vayan a vender las localidades de cada concierto, porque ya está todo vendido, ¿no? Es realmente la prueba de que este tipo de repertorios pues funcionan. Y al público, yo creo que hay cierto público que le da menos miedo, o sea, cierto público que igual le da un poco de vértigo ir a meterse a ver una sinfonía de Bruckner en el auditorio o a ir a ver una ópera de 4 horas, y sin embargo esto pues parece que pueda ser más accesible, ¿no? Y eso pues hace también eso, que sean públicos a veces diferentes. O sea, hay público melómano que va a todo y que le encanta la ópera con instrumentos modernos, y cuando es con instrumentos barrocos también, pero hay público pues eso, que de alguna manera se acerca. Encontramos muchas veces mucho público joven que en otros tipos de auditorios no se encuentran, ¿no? Es interesante el contraste.